Bueno, acá estamos, abrimos bloque en semanario, el mundo entero en vilo hace varios días ya por la invasión rusa sobre Ucrania. ¿Qué consecuencias políticas y económicas podría tener la Argentina? Bueno, se lo vamos a preguntar a Edgardo Moreno, periodista, político, a quien ya lo sumamos a esta conversación y por supuesto te saludo. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo andas? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, lo que está sucediendo, por supuesto que nos tiene conmovidos al mundo entero y ya los primeros coletazos de lo que es la guerra se han empezado a recibir aquí en la Argentina, tanto a nivel político como también fundamentalmente económico. Lo decíamos esta semana, incluso durante el noticiero, un aumento tremendo, por ejemplo, del precio de la bolsa de trigo, y esto seguramente será para empezar. Así es. Lo que estamos viendo, Cruz, ¿te acordás que cuando hablábamos, varias veces lo hicimos durante el desarrollo de la pandemia, los momentos más duros de la pandemia, era que nos preguntábamos cómo será el mundo cuando todo esto empiece a terminar, cuando comience a salirse de la pandemia, cuando se vuelva a lo que se llamaba la nueva normalidad. Así es. Ya se había visto durante el desarrollo de la pandemia graves problemas de lo que se llama gobernanza global, es decir, la incapacidad de los estados a nivel global para ponerse de acuerdo en cosas que eran básicas para poder hacer un manejo más o menos eficiente de lo traumático que fue la pandemia de coronavirus y los efectos económicos, la recesión inducida de la economía global. Ya en ese momento se hablaba de los problemas de la gobernanza global, en la geopolítica de las vacunas, los choques que había entre las principales potencias respecto de cómo afrontar y con qué política afrontar la pandemia. Bueno, lo que ha ocurrido ahora con esto que estamos viendo, la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra que se ha desatado allí y el impacto global que tiene, es que efectivamente aquellas fallas de gobernanza global han hecho crisis en los primeros minutos de salida de la pospandemia. Es decir, estamos viendo ahí en el escenario de Ucrania imágenes que creíamos que no íbamos a volver a ver, que nos han retrotraído, por lo menos en mi caso que tengo alguna edad como para recordarlo, a mediados de la década del 80, cuando vivíamos o convivíamos en el mundo con la doctrina de la destrucción mutua, con el miedo de una acumulación de armamento nuclear y de una guerra donde era imposible que nadie gane, porque si se desataba en términos de disuasión o de amenaza nuclear, lo más probable era que buena parte del planeta quede destruida y de allí no salga un ganador ni un perdedor, sino que quede únicamente un holocausto nuclear. Hemos vuelto por momentos a ver imágenes y a tener miedos parecidos en el planeta a lo que teníamos en ese momento, antes de la caída del muro de Berlín. Durante mucho tiempo después, durante las décadas que siguieron a ese momento, después sobre todo del proyecto Guerras de las Galaxias, que desequilibró el momento de la Guerra Fría en aquel momento, se creía que eso era una amenaza que había desaparecido, que la posibilidad de un holocausto nuclear o que una guerra con armas nucleares había desaparecido. Lo que se está comprobando es que no. Justamente uno de los mayores temores de las últimas horas, de ayer por ejemplo, fue ver las imágenes del ataque a una central nuclear en Ucrania. Esto hace que se esté reconfigurando de manera muy rápida, muy acelerada, cómo es el mundo, cómo es el planeta de la pospandemia y cómo es el mundo con estos viejos nuevos miedos, que es el de una guerra de impacto inmediato en Europa, pero sí con impacto global y con una amenaza al menos de disuasión nuclear como de la que está enarbolando Vladimir Putin desde Rusia. ¿Qué te pareció? Sí, decime. Sí, decime. No. Evidentemente, digamos, esa amenaza pone en vilo, pone en tensión a toda Europa, ha vuelto a formar dos bloques, el de la sociedad abierta y el de sus enemigos. Hombres como Putin, digamos, un autócrata implacable que está dispuesto, y lo dice, decidido a utilizar cualquier arma que tenga a su alcance, incluso armas nucleares, con tal de obtener su propósito de expansión territorial, ¿no? ¿Qué te pareció el criterio adoptado por los principales mandatarios del mundo en relación a lo que está sucediendo justamente en territorio ucraniano? ¿Fue una condena dura la que hicieron a través de las sanciones o se comportaron de manera tibia? Y también tu parecer acerca del presidente argentino, ¿no?
Bueno, yo creo que la reacción de Occidente en general, e incluso también del valedor global que está por detrás de Vladimir Putin, que es China, ha sido cautelosa justamente porque se está ante una amenaza concreta de guerra nuclear, de guerra con armas nucleares. De manera que responder a la provocación de Putin de una manera mucho más acelerada y contundente podría tener un final absolutamente negativo e impredecible para el conjunto. Sobre todo ahí en Europa, donde las cercanías son cosas de todos los días. Toda Europa del Este está afligida en este momento con ese conflicto. Les impacta de lleno, es ahí, en un vecino inmediato. Creo que la decisión de tomar sanciones económicas, que han sido muy fuertes, es una decisión atinada en tanto y en cuanto tiende a buscar que Putin pierda apoyos económicos y políticos internos para continuar con esa avanzada que está teniendo. Lo que pasa es que no es sencillo controlar esa ambición expansionista una vez que se ha lanzado, y se ha lanzado sin tapujos, a conquistar territorios. Yo creo que Putin ha conseguido algo que ni la misma Europa pudo construir durante mucho tiempo, que es una unidad muy consistente y muy sólida en contra de eso. Durante mucho tiempo Europa estuvo distraída incluso en sus debates internos, recordemos el del Brexit, por ejemplo, y ahora sí hay una solidez muy fuerte de Europa unida junto con Estados Unidos, la Alianza Atlántica, en contra de esta posición de Putin, con una mirada muy cautelosa desde China desde atrás. Bien. Respecto de la posición de Argentina, Sí. que vos me preguntabas, yo creo que ha sido lamentable en todo el desarrollo de este conflicto que recién comienza. En principio, ese episodio penoso que protagonizó el presidente Alberto Fernández visitándolo a Putin cuando ya se sabía, tenía los tanques en la frontera y había dicho que iba a invadir, sus principales, los aliados de la Argentina o los países amigos de la Argentina le advirtieron a la Argentina que no era conveniente que vaya y que se instale dando ese gesto de cercanía en ese momento. Y no solo que lo hizo, que hizo esa visita, sino que además se extralimitó teniendo conceptos que yo creo que son un papelón histórico que van a formar parte de los grandes desaciertos de la diplomacia argentina. Esto de hablar mal de la relación con Estados Unidos delante de todo el mundo y justo enfrente a Putin, que estaba a punto de hacer esto que finalmente hizo y que ya estaba decidido a hacer, que es una invasión a sangre y fuego sobre un país que es independiente, que es autónomo, avasallando su soberanía y su integridad territorial y los derechos humanos de incluso de los civiles que están allí involucrados en ese conflicto armado. Y lo que hizo después la Argentina fue tratar de enmendar la plana de a poquito, y en algunos lugares, como por ejemplo el canciller Cafiero en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tratando de alinear un poco más el discurso de Argentina con el bloque occidental, pero luego el mismo Cafiero tuvo expresiones muy infelices cuando habló de que Argentina no tiene que estar alineada con ningún bando. Bueno, en realidad esto es un problema conceptual muy grave. En esta guerra, básicamente, no es que haya bandos, hay una puja de valores. De un lado están los valores de la libertad, de la confraternidad, de la convivencia pacífica de las personas, que es lo que está avasallando Putin, y del otro lado están los antivalores de una dictadura autocrática, implacable, que viola los derechos humanos dentro de Rusia, que no le da posibilidad de expresión a sus opositores, adversarios, a las minorías, a los medios que pueden expresar eso en la prensa. Es decir, Cafiero confunde, esto no es una cuestión de bandos, es una cuestión de valores, y Argentina no puede confundirse como país en torno a qué valores está alineada. Ahora, está alineada claramente, sí, debe estar alineada a los valores de la libertad y de los derechos humanos. Claro que sí, pero digo, esta posición que ha adoptado el gobierno nacional, ¿lo compromete a futuro con otras potencias? Sí. ¿Compromete esta posición que ha tomado? Sí, nos compromete en muchos puntos a futuro y a presente y a futuro. Diría que, entre otras cosas, por ejemplo, es totalmente contradictoria con nuestros reclamos sobre Malvinas, donde nosotros reclamamos por un territorio invadido. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario de lo que pedimos que se haga con respecto a nuestros reclamos. Por ejemplo, es solamente un caso. Se dice que puede haber un efecto económico de doble vía de este conflicto. Por un lado, nos puede favorecer en términos de los valores de nuestras exportaciones, que son exportaciones del complejo agroalimentario principalmente,
porque sube el precio de los alimentos a raíz del conflicto, pero también suben para nosotros mismos, es decir, Polo hacía referencia, también sube para la bolsa de harina de trigo y para el pan que comemos los argentinos todos los días en nuestra mesa. Así es. Es decir, eso no es un cálculo que se pueda hacer de manera tan utilitaria para tomar posición en relación a esta guerra. Por otra parte, también sube mucho el precio de la energía, el valor del barril del petróleo, y eso a nosotros nos complica justo en un momento donde estamos necesitando encarecer la energía internamente para poder ir sacando subsidios en el acuerdo que estamos cerrando con el Fondo Monetario, que se ha cerrado ayer con el Fondo Monetario Internacional y que ya se ha enviado al Congreso para el tratamiento parlamentario. ¿Qué puede llegar a pasar en el Congreso? Comportamiento del oficialismo y comportamiento también de la oposición. Brevemente, también me interesa esa opinión. Bueno, Cruz, yo creo que esto del acuerdo es una muestra del desquicio en el cual está el sistema político argentino, especialmente el oficialismo. Acá hay un artefacto que disfunciona en el gobierno del país, que es este gobierno invertido, donde manda Cristina y el presidente obedece, donde ambos quieren y necesitan el acuerdo con el Fondo Monetario para poder terminar más o menos normalmente el gobierno en 2023. Cristina lo quiere y lo necesita, pero no quiere decirlo porque no quiere pagar los costos de decirlo. Pero está de acuerdo con el Fondo Monetario y con lo que pide el Fondo Monetario. Todo lo que ella demandó se ha incumplido, es imposible de cumplir. No tiene ella tampoco una alternativa viable para ofrecer. Es esto o nada, y sabe ella que es esto o nada. Pero al mismo tiempo el presidente fue al Congreso y en lugar de pedírselo a la oposición, el acompañamiento en este momento crítico, lo que hizo fue contradecirse, hostigando a la oposición, forzando a la oposición incluso a que un sector se levante de las bancas cuando se lanzó con un discurso muy hostil, muy agresivo respecto de aquellos a los cuales les tiene que pedir el voto para este acuerdo con el Fondo Monetario. Por otra parte, ahí estaban sentados, incluso los opositores que se levantaron y se fueron, por lo menos estaban sentados en las bancas. Mientras que el expresidente del bloque, del presidente de la Nación, Máximo Kirchner, que presidió el bloque hasta hace un mes atrás, ni siquiera tuvo el gesto de ir al Congreso, a la Asamblea Legislativa. Es decir, acá hay una fractura muy fuerte adentro del oficialismo que quiere y necesita el acuerdo con el fondo, pero no quiere pagar el costo, quiere que todo el costo lo pague la oposición, y en esa especulación demora, procrastina, tira para adelante todo, y lo que va generando es mayor deterioro económico mientras esto no se concreta. Y en el caso de la oposición también hay fisuras. Están aquellos que piden una reivindicación más dura respecto al oficialismo, que no quieren quedar embretados en esa puja interna del oficialismo entre Alberto y Cristina, y quienes sostienen que, aun cuando esa puja exista, es necesario dar un gesto de responsabilidad institucional y de apoyo a la gobernabilidad y permitirle al gobierno que firme el acuerdo con el fondo, que esto se apruebe y que empiece a desahogarse, aunque sea mínimamente, la situación económica tan crítica que está viviendo el país. Gracias una vez más por la charla muy clara, y bueno, veremos en adelante qué es lo que pasa, ¿no? La semana próxima va a ser clave y seguramente te estaremos llamando, así nos ayudes también a desentrañar, bueno, la Argentina que nos toca vivir. Gracias, Edgardo, nos vemos. No, muchas gracias por la invitación. Yo creo que finalmente el acuerdo con el fondo se va a terminar aprobando en el Parlamento, con los votos de uno, con la abstención de otros. Finalmente se va a terminar aprobando y la Argentina se va a enfrentar con la realidad, que no era únicamente suscribir el acuerdo con el fondo, sino ver cómo se cumple y cómo, por su propia cuenta, empieza a encarrilar la economía. Gracias una vez más, un abrazo. Nos estamos yendo, llegamos al fin. Bueno, todavía queda el domingo para disfrutar y después arrancar con todo, ¿eh? Empezaron las clases, así que empezaron los horarios, el orden y demás. Es como que si tuviésemos una especie de barrera psicológica, ¿no? Por delante. Empiezan las clases y empieza el año literalmente. Les mando un beso, un abrazo grande y acá en una semana que pasa siempre así, les digo, nos estaremos viendo. Chau, adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción
de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.